bienvenidos a esta nueva edición de Llanosoft Systems. Hoy con una gran asistencia, estamos muy emocionados. Mi nombre es Roxana Grimán, estaré como su moderador. Hoy el ingeniero William Cortés nos ha preparado una gran presentación sobre el peritaje informático y cómo es el rol del ingeniero en la informática como tal. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar ahorita un seminario relacionado a lo que es la parte de peritaje informático y bueno, el rol del ingeniero informático como tal en el aspecto de lo que tiene que ver con el peritaje informático. Vamos a mandar varios puntos. Entonces, peritaje informático incluye varios puntos, entonces voy a hablar de lo que es conceptualizaciones, vamos a ver lo que es el rol de ingeniero dentro de lo que es el proceso de peritaje informático, hablaremos de seguridad informática, vamos a hablar de lo que es conceptos de peritaje informático, qué es como tal peritaje informático, el ámbito de trabajo de lo que es el perito informático, que es la informática forense. Vamos a hablar de lo que es, o sea, y cuál sería el rol del ingeniero como perito informático, o sea, hablaremos de lo que es el peritaje informático como tal. Nombraremos algunas herramientas para ciertas partes de lo que es el análisis forense, que es el análisis de disco, las imágenes y algunas distribuciones utilizadas que pueden ser utilizadas para lo que es el peritaje informático. Al final, bueno, daremos las conclusiones y tendremos un ciclo de preguntas y respuestas donde todos podrán hacer las preguntas pertinentes. En primer lugar, bueno, vamos a hablar de lo que es seguridad informática. La seguridad informática nos va a permitir trabajar o validar lo que es la parte del manejo de la información, la conceptualización. Estamos hablando de la parte de seguridad informática, que es uno de los aspectos pues, de los perfiles del ingeniero de informática. Sabemos que la parte de seguridad informática, que es lo que hoy en día se conoce como ciberseguridad, está vinculada a lo que es el manejo de la información y el flujo de información a través de redes computacionales, que es lo que llamamos telemática. ¿De quién se encarga la seguridad? Bueno, aparte de proteger lo que es la infraestructura computacional, o sea, toda esa infraestructura de hardware y software, se encarga de lo que es la parte más importante, que es la data, ¿verdad? Que sería la información contenida en las computadoras. Y en los aspectos que comprende la parte de seguridad informática, bueno, tenemos lo que es redes de computador, que sería por donde se fluye la información, la parte de hardware y la parte de software. Serían los tres conceptos, las tres partes que vamos a manejar cuando nos dediquemos o trabajemos con la parte de seguridad informática. ¿Cómo hacemos para minimizar los riesgos? Hay una serie de mecanismos que debemos utilizar, entre ellos están basándonos en reglamentos y leyes de cada país, donde esté tipificado pues cualquier delito correspondiente a la parte de seguridad informática. Tenemos una serie de herramientas, que son herramientas que podemos utilizar tanto para auditoría como para análisis forense, en caso de que se ejecute o se presente algún incidente. Y bueno, una serie de métodos, protocolos y estándares a utilizar. Tal podríamos hablar de los estándares como la ISO 27001, son estándares de seguridad. Eso es lo que corresponde a la parte de seguridad informática, o sea, todo el aspecto que corresponde, que es parte del perfil y que es lo primero que debemos de tener en cuenta antes de hacer un peritaje informático. ¿Cuáles son los principios que tenemos que tener en cuenta por lo que es la parte de seguridad informática? Bueno, la integridad de la información, confidencialidad y la autenticidad. Cuando hablamos de integridad de información, nos debemos orientar lo que la información se maneje de manera que no pueda ser alterada de manera no autorizada. O sea, debemos de establecer mecanismos que nos permitan que la información que salga o que fluya de un punto pueda llegar a otro punto sin ninguna deformación o alteración. Es ahí donde debemos cumplir uno de los principios de lo que es la seguridad informática. Confidencialidad de la información, bueno, no todas las personas tienen acceso a la información. Las personas o nosotros debemos tener o establecer mecanismos para que la información sea de acceso a ciertos tipos de personas, utilizando lo que es nuestros niveles de seguridad según las escalas. Autenticidad se refiere a lo que es que las personas tengan acceso a recursos y que los recursos mismos sean auditables, en el sentido que los recursos que se utilicen sean recursos que no sean falsificados, por decirlo así, o recursos que se utilicen para extraer información. Otro de los principios que estamos manejando en cuanto a la parte de seguridad informática es la disponibilidad de lo que es los recursos a utilizar
Todos tenemos que tener acceso tanto a la data como a los recursos en el momento que sea necesario. Es parte del ingeniero en su rol en lo que respecta a la parte de seguridad informática, velar porque todos los recursos sean de acceso y sean disponibles a el usuario en un usuario en específico. No repudio corresponde a la capacidad de probar que la persona que tiene acceso al recurso es la persona que dice que está accesando. Y con eso también manejamos lo que es el principio de control de acceso. Debemos de validar en todos los ambientes, en todos los lugares donde se envolvamos, que cualquier sistema de información, cualquier herramienta tecnológica que se utilice en una institución, empresa, incluso personalmente, deba manejar unos niveles de acceso que nos permita tener acceso a la información a las personas que sean autorizadas. Con esto estoy hablando un poco a manera de englobar lo que es la parte de seguridad informática. Bueno, el área de seguridad informática es muy amplia, hay muchos principios que se pueden utilizar, muchas técnicas que se puede utilizar para validar, pero es un mecanismo que debemos, o es un concepto que debemos tener en cuenta para hablar de lo que es el peritaje informático. Si hablamos de lo que es la parte de seguridad informática, estamos hablando de lo que es los mecanismos, estrategias, reglas y procedimientos que deberíamos utilizar nosotros para validar que no se tenga acceso indebido a la información o que no se altere la información. O sea, que la información que el usuario pueda tener sea veraz. Posterior a un evento, cuando suceda un incidente, es que cuando es donde participa el perito informático. Entonces, ¿qué hace un perito informático? Bueno, ¿en qué se basa lo que es el peritaje informático? Bueno, es un conjunto de herramientas, ¿verdad? Investigaciones que se hacen para obtener una prueba en el aspecto legal, aplicándolo para un suceso, un asunto legal que va a servir para que un juez defina la culpabilidad o inocencia de la persona involucrada. Cuando hablamos del concepto de perito, estamos hablando de una persona experta en un área específica. Cuando hablamos de un perito informático, estamos hablando de una persona con amplios conocimientos en la parte de informática, ¿verdad? Para eso debemos tener en cuenta lo siguiente. O sea, ¿qué diferencia hay entre un auditor y un perito? Nosotros como ingenieros en la parte informática, bueno, somos ingenieros en la parte informática, ingenieros en el área de sistemas, de computación, cada quien va orientado a un aspecto en lo que corresponde al área de tecnología, pero a grosso modo todos conllevamos a manejar lo que es el mismo flujo de trabajo, que es el manejo de la información. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un perito y un auditor? En el caso de un auditor, bueno, un auditor, al igual que un perito, por hablar de semejanza, es una persona que tiene altos conocimientos y es un profesional que busca lo que es las mejoras continuas de ciertos procesos en específico, y lo que busca es establecer o se establece una serie de prioridades a fin de indagar posibles fallas, posibles eventos o desviaciones que alteren procesos tanto productivos como administrativos. Ese tipo de fallos o evidencias que se encuentren son llevadas a un informe que genera una conclusión o recomendación o posibles cambios en lo que es la parte de seguridad o acceso a la información o el uso de ciertas herramientas computacionales. O sea, un auditor prevé que exista, en el caso de la seguridad, que exista una falla o que exista cierto mecanismo, ciertos eventos o ciertas eventualidades que originen una falla o una fuga de información. En cambio, un perito se va orientado a la parte más legal, por decirlo así. Un perito, lo vinculamos más en el marco jurídico, es una persona no netamente con conocimiento en el área de derecho, porque un perito es una persona que apoya toda esa estructura judicial, por decirlo así, es un experto en un área específica. O sea, podemos hablar de peritos contables, los propios peritos en informática o peritos en otras áreas donde son personas profesionales expertas en esas áreas específicas. Entonces, cuando hablamos de la parte de peritaje, bueno, estamos hablando, orientando la parte legal, y lo estamos vinculando a un hecho, un incidente específico, o sea, un evento que haya sucedido en un área, o sea, cerrado lo que es en una escena en específico, ¿verdad? Y a través de todos los conocimientos técnicos y ciertas herramientas a utilizar, y a través de evidencias, en el caso, hablando a nivel general, se crea un informe técnico que posteriormente es llevado a un juez y es donde se determina el dictamen que busca la culpabilidad o inocencia de las personas imputadas.
En el caso del peritaje informático, bueno, todas las evidencias nosotros utilizamos son evidencias digitales, ¿verdad? Orientadas a la parte de dispositivos. Y bueno, esas evidencias son recogidas, analizadas y se vuelven de evidencias probables que son utilizadas en un informe técnico. Los informes tienen una estructura y tienen una serie de mecanismos a utilizar que nos van a permitir validarlo a través de un juez y a través de una actividad legal, por decirlo de esta manera. ¿Cuáles son los procesos que debemos, o el ámbito de trabajo del perito de informática? El ámbito de trabajo, la metodología que utiliza el perito de informática se basa en lo que es la informática forense. En la informática forense utilizamos, bueno, se conoce como cómputo forense, informática forense, se conoce computación forense, análisis forense digital. Tiene muchas conceptualizaciones, pero el fin es un conjunto de técnicas o metodologías utilizadas para hacer 4 fases, que sería identificar, preservar, analizar y presentar una serie de datos. Las 4 fases son las que se deben de seguir para validar una serie de eventos, sucesos o evidencias que no, se van a ser utilizadas en un proceso legal. Como estamos hablando de lo que es peritaje informático, debemos estar bien claro en que esos procesos deben de seguir ciertas reglas o ciertas normas a utilizar. En todos los lugares, bueno, más adelante lo vamos a ver, la parte de la informática forense necesita ciertas herramientas según la orientación o necesidad de uso de herramientas según el caso o evento que se genere. Para eso tenemos lo que es herramientas de disco y captura de datos, que son, vamos a utilizar una serie de herramientas, pueden ser hardware o software, que nos va a permitir analizar discos. Tenemos herramientas que son visores de archivos, las herramientas de análisis de archivos, las herramientas nos permiten hacer análisis propios de registro, herramientas para análisis de lo que es la parte de Internet. Tenemos herramientas que nos van a permitir conocer lo que es dispositivos móviles, nada más orientado para analizar dispositivos móviles, software ya creados que nos permiten analizar lo que es sistemas operativos Mac, software que nos permiten analizar la parte netamente de correo, escaneos de red, herramientas de escaneo y verificación de lo que es redes, la parte de base de datos. Todas esas herramientas son un conjunto de herramientas que se pueden explorar, que deben estar validadas si son software licenciados, deben estar validadas porque según el proceso legal debe seguir cierta normativa, o ya sea software libre, o incluso en la experticia que tiene, el conocimiento que tenga el ingeniero en la parte informática, puede crear herramientas que le permitan validar o automatizar ciertos procesos que tengan que ver con el ámbito forense. Debemos tener en cuenta lo siguiente: como vamos a trabajar en la parte, o debemos de tener en cuenta que el ámbito de trabajo del perito informático es la informática forense, hay unos procesos que conforman lo que es la informática forense, que ya lo habíamos comentado. Son estos 4 pasos. Primero debe identificar lo que es las evidencias, o sea, según el suceso. En el caso de el auditor, pues por eso se hacía la comparación y por eso estaba hablando de lo que es la parte de seguridad informática, porque el inicio de lo que es el trabajo del perito informático depende de ciertos eventos que sucedan por fallas de seguridad. En el caso del auditor, bueno, el auditor está previo a un evento y él lo que va a hacer es determinar qué fallas o qué bugs o qué errores existen en un sistema o qué mala configuración o falta de seguimiento de un procedimiento no se utilice en cierta instalación de dispositivos o herramientas tecnológicas, y el auditor te va a generar lo que es los correctivos. El perito informático no te va a generar los correctivos, sino que a sabiendas de haber sucedido un hecho, un evento, él lo que va a hacer es analizar ese evento, utilizar las herramientas correspondientes para definir o generar un informe que defina si la persona inculpada o no, o el conjunto de personas inculpadas o no, fueron culpables o inocentes de un delito informático en específico. Parece que esto no está orientado, o sea, aparte de trabajar la parte de lo que es los delitos informáticos, las herramientas forenses pueden apoyar en otros tipos de casos. Los 4 pasos iniciales, que son la conceptualización base,
es lo que es identificación de la evidencia, los mecanismos de preservación de la evidencia, la parte cuando está en lo que es el laboratorio, que es donde se hace el análisis de la evidencia o cómo se utilizan los mecanismos para hacer el análisis y la presentación de la data que corresponde al informe. Todo esto en muchos y en la gran mayoría de los países debe estar tipificado y debe trabajar en lo que nosotros conocemos como la cadena de custodia. Acuérdense que en la parte judicial hay un procedimiento a seguir que valida o no lo que es la veracidad o no de una evidencia. Esa veracidad o no de una evidencia o ese buen uso de la evidencia que implique que no sea alterada está generalmente concebido en lo que es manuales de custodia. Muchos países tienen una documentación que define cuál es el procedimiento a seguir para lo que es el manual de custodia según sea el caso. Hablando, por ejemplo, en el caso de ciertos países, la parte forense está tipificada en ese manual de custodia. Y bueno, una serie de planillas que se deben de llenar que indican quién recibió la evidencia, cómo la trasladó, de dónde la llevó. Toda esa documentación es lo que va a validar que el trabajo de ustedes como perito informático valide lo que es el uso de esa evidencia o la información que ustedes obtuvieron en esa evidencia. Parece que el perito informático forma parte de un proceso judicial, por decirlo así. Es un experto en un área. En nuestro caso, un experto en el área de informática. Y nos debemos basar en los mismos principios que utilizan para cualquier tipo de evento, delito que tiene que ver con el manejo de lo que es las evidencias. En el caso de nosotros son evidencias digitales y debemos estar orientados en el mismo registro de evidencias y el mismo control o el mismo procedimiento que se utiliza para lo que llamamos la cadena de custodia. Es la manera como se va a preservar y llevar las evidencias para que lleguen a lo que es la fase final, que es el enjuiciamiento o la deliberación de un caso en específico. Ahora, ¿cuál es el rol del ingeniero? ¿Por qué hablamos de seguridad informática? ¿Por qué hablamos de auditoría? ¿Y por qué hablamos de informática forense? El ingeniero informático, por referirme al caso de ingeniería informática, porque también puedo referir al caso de ingeniero en computación, o sea, en la ingeniería informática, sistema y computación, se adaptan o se englosan, bueno, depende también del perfil o la universidad donde se desarrolla lo que es la carrera, pero la conceptualización en cuanto al manejo y uso de la información es la misma, ¿verdad? Unos están expertos más que todo en la parte de hardware, otros más expertos en la parte de software, otros más expertos en lo que es la teoría y funcionamiento de los sistemas más globalizados, ¿verdad? Pero por ser profesionales en el área de ingeniería, tiene que ver con el manejo de lo que es la información en el área de tecnología, es la persona más idónea para ser un profesional o un especialista en el área de perito informático. Muchos países, por ejemplo, en el caso de España, el perito informático tiene que ser una persona profesional, titulado y experto con conocimientos en tecnología. Las personas ideales para manejar lo que es experticia, actividades forenses o lo que es la informática forense y el peritaje informático sería un ingeniero en la carrera, no estamos hablando de la carrera de informática como tal, sino la carrera vinculada al área de tecnología que sería computación, sistemas informáticos. Debe, aparte de eso, claro, hay un aspecto legal que ahí sí debe de formarse lo que es el perito informático, que es la conceptualización de lo que es peritar y el desarrollo de un informe técnico. Hay un procedimiento, una serie de normativas que se utilizan. Hay normativas tanto internacionales como normativas propias de cada país que te dice cómo debe ser llenado el informe. Y bueno, en muchos casos define como una persona colegiada por dar validez lo que es a lo que es a esa persona. Recuerda que en un caso judicial, un perito informático es una persona que da fe de la información o de lo que él está mostrando a nivel técnico. Entonces debe ser una persona que en muchos casos implica que no debe tener antecedentes penales. Dentro de los aspectos, no estamos hablando de la parte informática, sino de la parte legal. Pero sí, debe ser un experto en informática. Aparte de eso, debe tener conocimiento de la parte de peritaje, o sea, el levantamiento de un informe técnico, ¿verdad? Y bueno, aplicar, por ser la ingeniería una carrera aplicada a la ciencia, pues nosotros tenemos lo que es los métodos de investigación y bueno,
los fundamentos de la ciencia nos permiten hacer lo que es esos 4 pasos, que es la identificación, el análisis, bueno, incluimos lo que es la preservación y lo que es la conclusión o el punto final, que es el desarrollo del informe. Entonces, tenemos lo que es, bueno, ahora vamos a hablar un poco más de ciertas herramientas utilizadas. Por ser un perito informático, una persona experta lo que es en el área de informática, puede trabajar tanto con un conjunto de herramientas o puede trabajar con conocimientos ya adquiridos referente a ciertos casos. Acuérdense que en lo que es la informática forense tenemos ciertas tipificaciones, por decirlo así, o ciertos ítems a trabajar, que si es la parte de disco, la parte de imágenes, lo que es los dispositivos móviles. Entonces, se han creado una serie de herramientas a partir de lo que es la creación o la conceptualización de la informática forense, que permiten hacerlo el levantamiento de información correspondiente. Por ejemplo, los conceptos de estenografía, personas que pueden grabar a través de una imagen en una aplicación o pueden guardar un documento en una imagen. Simplemente, bueno, en ciertas personas lo pueden hacer utilizando comandos de Windows, comandos de Linux, pueden agarrar los archivos, unificarlos en uno solo, o sea, aplicando lo que es el principio de estenografía, ocultando información a través de imagen. Hay una serie de herramientas que nos permiten verificar lo que es, en el caso de los análisis de imágenes, si esas imágenes fueron alteradas. Quise mostrarle estas 3 herramientas. Había una serie de herramientas que les mostré que tienen que ver con la parte de lo que es las imágenes. Ahorita más adelante se las muestro. Ahorita aquí les estoy mostrando 3 herramientas, ¿verdad? Que se pueden utilizar, claro. Necesitamos una práctica más avanzada para ir haciendo pruebas y generalmente las herramientas a utilizar es para aplicarlas en un caso específico. Hay herramientas que están ya validadas, por decirlo así, o son de uso común para hacer lo que es análisis de disco, análisis de imagen. Por ejemplo, tenemos esta herramienta que le estoy colocando aquí, el DiskGrill, que es una herramienta de recuperación de datos. Generalmente esta herramienta es utilizada para recuperar datos en sistemas operativos Mac, ¿verdad? Tenemos el DRSQL, que es una herramienta bajo software libre, que es para recuperación de datos, copiar ficheros, permite recuperar datos de equipos dañados. El Encase se los coloqué, pero como una herramienta general dentro de su kit de herramientas, tiene una parte para recolectar evidencias digitales, hacer lo que es una imagen, porque volviendo a la parte de la informática forense, o sea, como perito, tenemos nosotros la parte o el ítem de identificación, y nosotros al identificar una evidencia digital, nosotros debemos preservarla. Y para trabajar con la evidencia, en el caso de nosotros que son evidencias digitales, nosotros deberíamos hacer una imagen, hacemos la imagen y después trabajamos sobre esa imagen para hacer todas los análisis correspondientes. Tenemos, bueno, para eso el Encase es una herramienta con un kit muy utilizada para lo que es la parte de forense y también para definir lo que es la parte legal en cuanto al uso de la documentación. Tenemos una serie de distribuciones. No les comenté aquí el uso de Kali Linux. Kali Linux se ha utilizado bastante, incluso es una de las herramientas más definidas o más afianzadas pues en la parte de seguridad en informática, como es Kali, porque tiene muchos kits que se pueden utilizar para hacer penetration testing, para escanear redes, ¿verdad? Para hacer craqueo de claves. Y bueno, aparte de Kali Linux, como una herramienta de uso en lo que es la parte de seguridad informática y tiene también un kit para lo que es la parte forense, tenemos herramientas como estas, que las que se les estoy mostrando están basadas en lo que es la parte de software libre. Recordándole que, bueno, les estoy mostrando la parte de software libre porque también podemos tener herramientas licenciadas y para el caso de lo que es el peritaje informático, el levantamiento de un informe forense, nosotros en las herramientas que utilicemos deben estar validadas. O sea, no es lo mismo utilizar una herramienta no licenciada que ya le hace perder validez a lo que es nuestro trabajo de peritaje a través de un informe, porque esa evidencia se puede caer por el simple hecho de utilizar una herramienta que no está licenciada.
preferí colocarle en un conjunto de herramientas que se pueden utilizar y se pueden, bueno, a través de casos, se pueden desarrollar más que están basadas en sistemas operativos Linux. Tal es el caso del Kane, está el Shift, que es una herramienta basada en lo que es la parte de software libre, está el Dev7, que son una serie de herramientas digitales para la parte de lo que es las herramientas forenses. El Dev7 está basado en lo que es en Ubuntu, el Shift y el Kane está basado en igual en herramientas, en sistemas operativos bajo Linux. A hablar a nivel general por qué se mencionó cada ítem, lo que es en la parte. O sea, hablamos de la parte de seguridad informática, comentamos lo que es, o sea, hicimos un preámbulo. La seguridad informática es algo extenso que hay que desarrollarlo poco a poco y hay muchos aspectos que se deben trabajar en lo que es seguridad informática. Pero lo quise mencionar porque es el aspecto a considerar o el aspecto que se debe trabajar para poder evitar eventos o sucesos que conllevan lo que es el trabajo del perito informático. Acuérdense que el perito informático es una persona, un profesional especializado. Generalmente lo recomendable que son ingenieros en informática, sistemas, carreras afines, ¿verdad? Que son los que están validados, por decir. O sea, son los más aceptables, por decirlo así, en lo que es el perfil, pues, como perito informático. Deben de tener conocimiento en el ámbito legal, en la parte de lo que es el aspecto pericial, lo que es la cadena de custodia, cómo trabajar la cadena de custodia. Cada país en sí tiene una documentación judicial basada en cómo es el procedimiento de la cadena de custodia. Muchos de ellos se orientan en lo que es cómo se debe manejar lo que es la evidencia o el tipo de evidencia según el ámbito. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, hay un manual de cadena de custodia donde se define cuál es el procedimiento a seguir si el tipo de delito es orientado a la parte de informática forense. O sea, la evidencia digital, por decirlo así. Y generalmente, bueno, como les había comentado, el trabajo del perito informática inicia cuando el que trabaja en la parte de seguridad, o bueno, no por decirlo así, existe una falla, una falta de seguridad en un aspecto tecnológico y el perito también se encarga, a grosso modo, un auditor que se encarga de analizar lo que es las fallas que se pueden haber acontecido que origina un evento o un suceso que tiene que ver con la pérdida de información. La informática forense, bueno, a grosso modo es una serie de metodologías a seguir que nos van a permitir definir o hacer una serie de trabajos. Cuando hablamos de informática forense, estamos incluyendo las metodologías a utilizar y la persona que trabaja en el ámbito de informática forense es una persona profesional especializada que es un perito informático. Con esto quise mostrarle a grosso modo lo que es el trabajo y la conceptualización de lo que es un perito informático comparándolo con lo que es un auditor en el ámbito informático. O sea, en el caso de lo que es las herramientas, es necesario hacer bueno, es la recomendación, o sea, a través de otro seminario o a través de los cursos, nosotros podemos probar las herramientas y utilizar casos específicos, que es lo recomendable en lo que es el conocimiento, el aprender lo que es el peritaje informático, utilizar una serie de casos para trabajar una serie de herramientas para con esto fortalecer lo que es el desarrollo del informe técnico para la parte pericial. Bueno, con esto les hablé de lo que es, a grosso modo, lo que es la conceptualización de lo que es un perito informático, el rol del perito informático. Muchísimas gracias a todos por la participación. Será hasta la próxima.